Vamos a realizar la práctica 1. Para ello vamos a utilizar la fuente de alimentación, los elementos pasivos, bobina, resistencia, condensador y el polímetro, voltímetro y amperímetro. En la imagen tenéis los equipos que vamos a utilizar, así como los elementos. La práctica correspondiente al primer apartado es la identificación del valor práctico de la resistencia en un circuito, cuyo enunciado tenéis ahí. Antes de nada, recordar cómo se hacen las medidas con voltímetro y amperímetro. Para medir con voltímetro se pondrá en paralelo con el elemento las dos bornas del voltímetro. Sin embargo, para utilizar el amperímetro es necesario abrir la rama en la que se encuentra el elemento y hacer que la corriente circule por el amperímetro. Bueno, partimos de una resistencia de la que se supone que no conocemos su valor. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en primer lugar es alimentar esa resistencia a través de la fuente de alimentación. Una vez que tenemos alimentada la resistencia, lo que haremos es abrir la rama en la que se encuentra la resistencia para que la corriente pase a través del amperímetro. Colocaremos las bornas del amperímetro en su posición, la de medida de corriente, y seleccionaremos medida de corriente. Cogeremos la escala más alta para evitar problemas con el equipo. A partir de ahí, lo que haremos es ir rellenando la tabla que aparece en la práctica para cada una de las dos resistencias. En este caso solo voy a hacer un ejemplo. Y entonces iremos dando valores a la fuente de alimentación, 5, 10, 15, 20, 25 voltios, e iremos anotando la corriente correspondiente a cada una de esas tensiones para posteriormente, aplicando la ley de Ohm, obtener el valor de la resistencia para cada caso. Teóricamente debería salir siempre el mismo valor, pero vamos a ver que en la realidad esa resistencia sufre ligeras modificaciones. Esa es la diferencia entre la realidad y la realización virtual que habéis hecho en la práctica virtual. Una vez que tenemos ya todos los valores, rellenamos la tabla, dividimos la tensión entre la corriente y nos va dando el valor de la resistencia para cada una de las relaciones tensión-corriente. Finalmente representamos esos valores y nos debería dar una gráfica muy parecida a este. En el apartado 2 vamos a ver el cálculo de la resistencia equivalente de un circuito de forma práctica. Para ello realizaremos el montaje que tenéis en la figura. El primer paso será realizar el montaje en la placa. Para ello iremos conectando cada una de las resistencias teniendo en cuenta de que haya continuidad, es decir, que las conexiones estén bien hechas. Una vez que ya hayamos realizado todo el montaje y comprobemos que está bien realizado, procederemos a alimentar este circuito para posteriormente realizar las medidas. Como veis, cogemos el cable positivo y el negativo de la fuente de alimentación, lo conectamos a nuestro circuito y ahora el siguiente paso será abrir la rama de entrada para poder conectar el amperímetro que nos permita calcular la corriente de entrada a nuestro circuito resistivo. Procediendo de forma similar a la como hemos hecho en el apartado 1, iremos dando valores de tensión y comprobando el valor de corriente. En este caso la tabla nos pide que vayamos introduciendo valores de tensión de 2, 4, 6, 8 y 10 voltios. Anotaremos la corriente correspondiente a cada uno de esos valores de tensión y posteriormente rellenaremos la tabla que se adjunta y aplicando la ley de Ohm obtendremos el valor de la resistencia equivalente para cada una de las relaciones tensión-corriente. Estos valores deberían ser el mismo independientemente del valor de la tensión. Sin embargo, la realidad nos dice que el valor de esa resistencia equivalente va cambiando en función de los valores de entrada. En el apartado 3 de esta práctica vamos a intentar comprobar la primera ley de Kirchhoff, que dice que las corrientes que entran a un nudo tienen que ser igual a las que salen de ese mismo nudo. Para ello realizaremos el montaje que se muestra en la figura.
formado por 4 ramas, donde tenemos la corriente I1, I2, I3 e I4. Realizamos el montaje correspondiente y posteriormente procederemos a alimentar dicho circuito. Una vez que tengamos alimentado el circuito, lo que habrá que hacer es ir calculando las corrientes por cada una de las ramas. Para ello, lo que tendremos que hacer es ir abriendo la rama correspondiente y metiendo en medio el amperímetro, tal como hemos visto en la introducción teórica a esta práctica. En este caso estamos calculando la corriente I1, la que entra del generador al resto del circuito. Seguidamente abriremos la primera rama, la correspondiente a I2, para meter entre medio el amperímetro que nos permitirá obtener el valor de la corriente I2. A continuación abriremos la tercera rama, la correspondiente a I3, para calcular también dicha corriente. Y por último procederemos a la cuarta rama, formada por el condensador, en la que obtendremos el valor de la corriente, que en este caso será 0. Una vez que tengamos todos los valores, rellenaremos la tabla y comprobaremos el valor de la corriente entrante y la suma de las corrientes salientes. En el apartado 4 veremos la segunda ley de Kirchhoff. Para ello lo que haremos es realizar el montaje que aparece en el enunciado del apartado 4 de la práctica e iremos calculando la tensión a lo largo de la malla exterior. En primer lugar realizamos el montaje del circuito sobre la placa Plato-Boag de montaje, alimentamos el circuito y empezamos a calcular las tensiones en cada uno de los elementos tal como nos indica la práctica. Para ello utilizaremos el voltímetro, iremos anotando las tensiones a lo largo de los diferentes elementos y finalmente procederemos a rellenar la tabla que se adjunta en la práctica. Como detalle principal, teóricamente la tensión en la bobina debería ser 0, sin embargo aparece una tensión que es diferente a 0. Eso es debido a que la bobina tiene una pequeña resistencia interna que hace que haya un pequeño nivel de tensión. Una vez que tenemos ya todos los valores calculados, lo que haremos es rellenar la tabla, sumar todas las tensiones a lo largo de una malla cerrada y comprobar que aproximadamente esta suma es igual a 0, tal como dice la segunda ley de Kirchhoff.